Rubén Argüero es un personaje admirable por su forma de encarar la vida y de plantarse frente a los problemas. Es un médico con una clara vocación por ayudar a los demás y estar siempre un paso adelante, aunque ello implique años de estudio y dedicación. Se trata de un médico que decidió abandonar su zona de confort para enfrentar el reto de estudiar nuevas formas de tratamiento y técnicas quirúrgicas que le permitieran devolverle la salud a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Enfrentó el desarraigo cuando decidió abandonar México para aprender en los Estados Unidos nuevas técnicas de trasplante de corazón que aplicaría con éxito a su retorno. De regreso a su patria, congregó a un equipo de médicos del Centro Médico La Raza dispuestos a poner en juego lo mejor de su capacidad y conocimiento para devolver la vida a quienes tienen la necesidad de un trasplante. Fue el primero en hacer un trasplante de corazón en nuestro país y continuó con la investigación médica hasta desarrollar una técnica para implantar células troncales en el corazón de pacientes que han sufrido infartos y de este modo revertir los daños en un músculo cuyo latido marca el ritmo de la vida. Hoy platicaremos en corto con el doctor Rubén Argüero, un hombre que ha dedicado más de 50 años a la investigación y el ejercicio de la medicina de excelencia. Acompáñenme a conocerlo. El doctor Rubén Argüero Sánchez es un destacado cirujano cardiotorácico, nacido el 29 de marzo de 1935 en México DF. Realizó sus estudios de especialización en cirugía cardiotorácica y maestría en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuó sus estudios de posgrado en las universidades de Alabama y Stanford en los Estados Unidos. En 1988 realizó con éxito el primer trasplante de corazón en México en las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza. Más tarde se convirtió en el coordinador nacional de trasplantes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue fundador del Consejo Nacional de Cirugía del Tórax, del que llegó a ser presidente. Ha escrito 2 libros y numerosos artículos en revistas médicas. El doctor Rubén Argüero es también pionero en el implante de células madre en el corazón, un tratamiento para atender insuficiencias cardíacas. Por su destacada trayectoria, ha recibido distinciones y reconocimientos. Incluso se instauró una presea que lleva su nombre y que se entrega a los médicos que destacan en el campo de la cardiología. Diríamos, fue un evento ocasionado por la pasión de hacer algo en beneficio de alguien. Claro que fue audaz porque no había permiso, pero no se requiere el aspecto legal. Si usted espera que en medicina se legalice antes de llevar a cabo un procedimiento, no se da en el mundo. Es frecuente ver al doctor Argüero caminar por los pasillos del Hospital General como director de cardiología. Son esos los mismos pasillos que recorrió hace más de 50 años, cuando llegó al pabellón de tuberculosis, experiencia que lo llevó a estudiar la especialidad en cardiología. Muchos seres humanos, hombres y mujeres, han sido tocados por este médico de sonrisa entrañable y trato gentil, que ha puesto lo mejor de sí mismo para devolverle la salud a los enfermos que acuden diariamente a consulta y otorgar a algunos la posibilidad de seguir viviendo gracias a un oportuno trasplante de corazón. El primero lo hizo el 21 de julio de 1988. Ya habían surgido los trasplantes desde el diciembre de 67, cuando Cristian Bernard en Cabo África, en Sudáfrica, hizo el primer trasplante, pero lo hizo un poquito así, audaz, en forma audaz. No existía los medicamentos para evitar la reacción de rechazo. Y luego, un país de primera no solo hizo uno, sino hizo 40 y tantos trasplantes. De hecho, hay una foto histórica donde están todos los trasplantados, que todos se murieron, no había más. Y en ese entonces, cuando yo estaba en San Francisco, en la Universidad de Stanford, el profesor Shun Wei, en la Universidad de Stanford, era el único grupo que estaba trabajando en forma muy seria en la búsqueda de evitar la reacción de rechazo y de modificar las técnicas del trasplante cardíaco. Ahí me quedó también el pensamiento del trasplante, el trasplante, el trasplante. Bueno, y llega el año en que vuelvo a ir otra vez a los Estados Unidos solo para entrenarme en programa de trasplante de corazón. Regreso y empiezo a contaminar a otro grupo de entusiastas o
como nos llamaban en aquel entonces los loquitos, o lo que usted quiera. Y logramos hacer todos los protocolos correspondientes. Cada grupo tenía su entusiasmo y su protocolo. El de terapia, el de la bomba, el anestesiólogo, el patólogo, el radiólogo. Hasta los administradores sabían qué tenían que hacer. Eran tiempos y movimientos. Y en ese entonces empezó también la búsqueda del permiso de las autoridades, hacer el trasplante. Tenía ya la inquietud y los conocimientos para hacerlo, y un día llegó la noticia de que había un donador. Él tenía un paciente al que un trasplante daría la oportunidad de seguir con vida. En la búsqueda del permiso y con la obsesión que creo que siempre nos ha caracterizado, siempre yo decía, y el trasplante, y el trasplante. Y una mañana, exactamente el 21 de julio, operó a las 5 de la mañana porque tenía que operar a una recomendada de un médico, su hermanita, de una válvula mitral. Entonces empecé a las 5 de la mañana. Y como a las 6:30, 7 me encuentro a un neurólogo y le digo, a ver qué día nos das un donador, porque ustedes son los que pueden dar los pacientes para la donación de órganos. Claro, me contestó, ¿y yo por qué? Pues porque se te puede dar en tu caso, neurólogo, así que puede darse. No le gustó mucho el comentario y yo obviamente lo hice con ganas de provocarlo para que buscáramos en conjunto al donador ideal, el diagnóstico de muerte cerebral y la donación correspondiente. Claro, él quedó un poco molesto, pero como a las 9:30, 10 de la mañana me habló y me dijo, ¿ya tengo el donador? Entonces, rápidamente fui a ver a la autoridad, a hablarle por teléfono, le dije, tenemos un caso. Me dijo, no me diga que otra vez el trasplante. Pues sí, ya tenemos el caso. Yo le aviso. Entonces ella me dijo, voy a hablar con la autoridad. Digo ella porque era la delegada, la doctora Lee. Y como a la hora me informan que el donador potencial estaba en condiciones no muy favorables y que había que precipitar la extracción de los órganos. En ese entonces trabajamos con una solución que permitía levantar la presión arterial. El caso es que le vuelvo a hablar, doctora, no me diga que sí, doctora, ahí está el donador, pero sin más ni más. Me dijo, pues hágalo. El doctor Rubén Argüero ha escrito como autor y coautor más de 200 artículos, publicados en revistas nacionales e internacionales, y 2 libros, Trasplante de corazón-pulmón y Corazón-pulmón y Hemodilución. Con la autorización para efectuar el trasplante, se había dado el primer paso en la transformación de la medicina de México. Después de haber diseñado los protocolos y haber coordinado a un equipo multidisciplinario, llegó el momento que esperaba para poner en juego sus habilidades como cirujano y sus conocimientos. La generosidad de la familia del donante abrió en ese momento la posibilidad de devolver la vida a una persona. El reto era enorme, la responsabilidad mayor. Por supuesto, casi se me perfora la úlcera. No era fácil sentir la enorme responsabilidad, pero ya no había vuelta, ya no había vuelta. Había contaminado a un buen número de compañeros y ya no podíamos quedar mal, número uno. 2, ahí estaba la oportunidad de hacer el trasplante, lo que habíamos soñado de hacer algo diferente. Habíamos entrenado a todo mundo, bueno, pues entonces llamar a los otros potenciales receptores, porque no es 1 a 1, tiene usted que buscar el mejor. Entonces, mínimo 3 a 5, localizamos a 3 y mientras un químico experto en células había que ver si era compatible el donador con el receptor.
pero no se hacían los estudios en el hospital, se hacían en un departamento de investigación del Poli. Entonces, un acuerdo entendido porque la investigación siempre ha sido así. Y entonces el químico Núñez le hablábamos cada media hora, yo creo que nos aborrecía hasta el momento tal. Entonces llegó un momento en que como a las 4:30, 5, él habló y dijo, el receptor ideal es don José Fernando Tafoya Chávez. Pero el tiempo que pasó entre que teníamos la necesidad de hacer el trasplante y la búsqueda del receptor ideal, pasaron muchas horas. Buscamos a don José Tafoya, vamos directamente a platicar con él. Nos encontramos en la entrada de la habitación en el 8º piso a su esposa, doña Lupita. Y lo primero que le dije, ya está el corazón. Y entonces ella, muy inteligentemente, señaló que ahí estaba el candidato, ahí estaba su esposo, que habláramos con él. Entonces don José Fernando estaba leyendo el periódico en cara a la ventana y cuando nos vio llegar, doctor, ¿qué se le ofrece? Le dije que ya llegó su corazón y le dije, ¿no la jugamos? Dijo, no, doctor, el único que se la juega soy yo. Muy claro, no había más, él tenía razón. Y dice, bueno, pero a eso vine, ¿no, doctor? De inmediato, los mismos médicos que fuimos a platicar con él, éramos los camilleros. Entonces, jalamos la camilla, pusimos a don José y al quirófano. Y para entonces el corazón ya estaba conservándose y lo veíamos, el corazón, prácticamente veíamos lo que podía pasar con ese corazón. Una angustia fuera de serie. Todos los estudios, las prácticas, el diseño de los protocolos se ponían a prueba en ese momento en el que debía actuar con la mayor premura y sin descuidar un solo detalle. Por fin llegó esa situación, el corazón en la cubetita, el donador, el receptor, quirófanos 9 y 10 que estaban asignados en el hospital de especialidad Centro Médico La Raza. Empezó el procedimiento, sacamos el corazón y lo pusimos. Como a las 10, no como a las 10, a las 10:03 despinzamos y empezó a latir el corazón. Pero del momento de despinzar la aorta, digo despinzar porque todo se tiene pinzado, hay un corazón artificial, un pulmón artificial, y esto quiere decir que el corazón está conservado en solución y cuando usted despinza permite que se lave el corazón y vuelva a latir. Y eso pasaron 17 minutos, los más largos de mi vida. 17 significa toda una eternidad. Pero afortunadamente empezó a latir y cuando latió, ya se imagina. El entusiasmo que surgió, el ambiente indescriptible, hasta la fecha produce esta emoción. Y así fue el primer trasplante, acompañado de una serie de vivencias y preguntas y comentarios chuscos, unos de buen grado, otros de mal grado, pero el hecho es que ahí estaba. Y efectivamente cambió, pero cambió radicalmente hasta mi vida, porque a partir de entonces ya no estaba Rubén Argüero en una habitación, estaba en un cristal, una casa de cristal. Y desde luego aumentó el entusiasmo, aumentó el compromiso y el equipo motivadísimo siguió y seguimos trabajando. Y ahí surgieron otros métodos de investigación, que la cardiomioplastía, que la circulación prolongada, que el oxigenador de más de 72 horas, todo lo que usted quiera. Y finalmente las células troncales, las células madres, que es de lo último que se está ahora en programa de investigación y que queda muchísimo por aclarar. Y ese es a grosso modo lo que pasó el día 21 de julio de 1988. Podría parecer que aquí terminaba la hazaña, sin embargo, era solo el principio de una larga trayectoria de la cual nos habla el doctor Rubén Argüero al regreso.
Han pasado 25 años desde aquel día en que el doctor Rubén Argüero hizo el primer trasplante de corazón y lo sigue viviendo con la misma emoción. Fue un logro que ha propiciado otros avances en la medicina y que en su momento fue una audacia. El 21 de julio de 1988 hicimos el primer trasplante de corazón con éxito en este país. Claro, fecha imborrable que trae a mi memoria infinidad de eventos que forma parte de mi vida médica, que con mucho gusto lo refiero, porque sí, en cierto modo, permitió no haber hecho el primer trasplante de corazón, sino el haber podido demostrar con hechos que se podía tomar un corazón de una persona que había perdido la vida. Y con ello era el evento que 500 años después se tomó un corazón no para ofrecérselo a los dioses, sino para alguien que más lo requería. Pero sin duda es el inicio de la toma de órganos para muchas acciones. Toma de corazón, de hígado, de pulmones, de riñones, de páncreas, de intestino, porque se aprovechaba el concepto de muerte cerebral para iniciar el programa más fascinante, que es la donación de órganos y el trasplante correspondiente. Cuando escuchamos la narración en voz del doctor Argüero, parece todo tan sencillo que olvidamos el camino que recorren los médicos antes de poder ejercer y para alcanzar los niveles de excelencia que se proponen. Bueno, es cierto, creo que es de las carreras que requiere más tiempo. Termina usted la licenciatura y si está optando por una especialidad, por decir licenciatura 6-7 años, incluyendo el servicio social. Luego termina la carrera, licenciatura, y para hacer una especialidad de 4 a 7 años. Y luego si se le ocurre ir al extranjero, le agrega usted 2 a 4 años. Y luego regresa y apenas empieza su vida médica institucional, percibiendo un sueldo más o menos que le permita vivir. Pero claro, a veces hay médicos que no nos interesa mucho el dinero, nos interesa vivir dignamente y ya. Hay valores. Claro. Pero hablemos de la buena medicina y del buen ejercicio ético de la medicina. Sí se requieren muchos años, pero creo que el médico ya tiene un corte muy especial. No es que sea un profesional masoquista o que le guste la mala vida, pero el médico en su fase de preparación y hasta que alcanza uno estabilidad profesional y económica no es sencillo, pero nos gusta. Y si me preguntara usted, ¿y volvería a estudiar medicina? Por supuesto, con mucho gusto volvería a estudiar medicina, cometería los mismos errores, haría lo mismo, estudiaría lo mismo. Y seguramente volvería al Hospital General y al pabellón donde estaban los enfermos de tuberculosis y los grandes neumólogos y la posibilidad de encontrarse con lo que sería su pasión, la cardiología. Tuve la oportunidad de iniciar mi preparación en cirugía de tórax en este hospital, precisamente en el Hospital General, hace un buen número de años, en que yo inicié la tesis en este hospital y que además de haber iniciado la tesis, pues me permitió conocer lo que significa una medicina institucional con una población altamente necesitada. Efectivamente empezamos a trabajar con tuberculosos y llegamos ahí porque era el lugar donde nos dejaban hacer cosas. Y cuando se es joven uno busca dónde le dejan meter mano. Y así fue, llegamos aquí con 2 prestigiados neumólogos, el doctor don Alejandro Félix y don Carlos Pacheco, y ahí inicié mi tesis en el pabellón de neumología, en aquel entonces unidad para tuberculosos. Y en este hospital
Al estar desarrollando mi tesis, como cosa curiosa, entre otras cosas, también encontré a mi mujer, hombre. Claro, ahora lo digo con toda honestidad. Hay gente que se queja porque encontró tal cual cosa. No, yo lo digo, 52 años después fue perfecto. Y ella, una mujer universitaria muy valiosa, que siempre hago esta referencia. Ella estaba becada por la Rockefeller para buscar parásitos en animales y encontró un parásito grande y se casó con él. Con los ojos y la mente bien abiertos, el doctor Rubén Argüero aprovechó todas y cada una de las enseñanzas de los grandes médicos del Hospital General y vivió con ellos las transformaciones de la medicina en materia de tratamiento de ciertas enfermedades como la tuberculosis. Es cierto que había otras entidades que trataban tuberculosis, pero aquí se hacía la neumología moderna. Además de los tuberculosos, se vislumbraba la fisiología del pulmón, el enfisema, el cor pulmonale, el tratamiento correcto del proceso infeccioso, la indicación más seleccionada del tuberculoso. Y efectivamente aquí también surgió personajes como Hermilio Esquivel y otros autores que veían que la tuberculosis no iba a ser de cirugía, sino iba a ser del resorte médico. Y aquí había bacteriólogos de primera, patólogos de primera, y todavía hay. Y esto hace que el hospital universitario sea el centro de donde se puedan sembrar en un momento dado caminos diferentes en la medicina, con visionarios como los ha habido aquí. Aquí han surgido grandes personajes, de aquí han salido grandes institutos, de aquí surgió el Instituto de Cardiología, el Instituto de la Nutrición, por señalar 2 o 3 ejemplos. Es evidente que esta población demandante y este tipo de hospital permite la formación y ver hacia el futuro y sembrar semillas y sembrar la posibilidad de que surjan institutos. Actualmente ahora la causa número 1 o la razón número 1 de hacer cirugía cardíaca es enfermedad coronaria, porque la sociedad contemporánea enfermamos con una facilidad increíble en nuestras coronarias. Es decir, le prestamos poca atención a la máquina más maravillosa que es el corazón. Durante la charla, el doctor Argüero nos lleva a entender cómo surgió en él la inquietud por aprender más acerca de trasplantes y lo que implicaba hace medio siglo llevarlos a cabo. 61-63, Centro Médico Nacional, surgía una nueva medicina y hubo oportunidad de hacer trasplantes, y en ese hospital Centro Médico hicimos los primeros 53 casos de trasplante de pulmón que se presentaron en un congreso internacional en animales, que quede claro, animales de experimentación. Pero no existía la ciclosporina, no existían los medicamentos que evitaban la reacción de rechazo. Este trabajo experimental o de investigación lo hicimos con nuestros mentores académicos. Pasa el tiempo y quedó el ambiente de que siempre hay cosas buenas por hacer. En el curso de los años existía en nuestra especialidad un gran problema: insuficiencia cardíaca. El enfermo con insuficiencia cardíaca, todos los médicos lo que hacemos es, o hacíamos o siguen haciendo, lo envían a su casa, porque ya es un enfermo intratable. Pero ese es un nicho de oportunidad extraordinario. Tan es así que aún habiendo hecho el trasplante, siguió la investigación y todavía sigue, porque la insuficiencia cardíaca es un nicho de investigación y de búsqueda de nuevo conocimiento impresionante. Bueno, ante ese escenario, es evidente que pensamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Caminar por los pasillos del Hospital General al lado del doctor Argüero nos permitió constatar el afecto del personal hacia él y el respeto y admiración de sus alumnos y colegas. No es para menos. En este hospital confirmó su vocación
encontró a la compañera de su vida y sigue el camino que le marcaron sus maestros hace más de 50 años. Este hospital después me dio la oportunidad de entrar a otra oportunidad en aquel entonces significaba la nueva medicina, y fue el cambio al Centro Médico Nacional. 52 años después, o 50 y tantos años después, regreso a este hospital, donde nuevamente entró a otro concurso de oposición y he referido con frecuencia que, como siempre me he opuesto en la vida, pues gané el concurso. Y ahora soy el jefe del servicio de cardiología y cirugía cardíaca, pero también otra vez tengo la oportunidad de continuar con métodos de investigación y no hay hospital con mayor riqueza clínica y con oportunidad de investigación que este hospital. Y no es porque esté aquí, sino porque la riqueza que tiene, la cantidad y la población que acude a este hospital, no creo que exista otro similar en el mundo. Este hospital tiene una riqueza que lo convierte automáticamente o prácticamente desde su nacimiento en el hospital universitario por excelencia. Después de haber definido claramente su vocación y con la certeza de que había mucho por hacer en materia de medicina, decidió que era el momento de dejar nuestro país para adquirir nuevos conocimientos en los Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer nuevas técnicas quirúrgicas para la realización de trasplantes y darle rienda suelta a su inagotable sed de conocimientos. Eso era casi un requisito. Para que lo califiquen diferente, tenía usted que tener un viaje al extranjero y un curso en el extranjero. Pero también voy a confesar algo muy particular. Muchos hemos salido al exterior porque decimos que todo está mejor fuera de este país. Y se va usted, y los que tenemos cierto cariño y valor por nuestro México, regresamos. Porque regresamos muy contentos. Porque este país ofrece muchísimo y tiene algo muy particular. El que a uno lo aprecie el país se da cuenta de lo muchísimo que puede hacer en este país y por este país. Así que también existió esa cosquillita. Me voy a ir a otro lado y voy a vivir en otro lado. Pero cuando está usted allá, no es nunca ciudadano americano. Nunca deja de ser ciudadano mexicano. El título nunca se lo quita, digan lo que digan, el título de extranjero no se lo quita en ningún país. Y en mi caso, y en el caso de mi mujer, pues sí, regresamos entre otras cosas porque teníamos el concepto muy claro, que afortunadamente se ha logrado, de lo que se llama formación de núcleo familiar, que son 2 o 3 cosas que distinguen a nuestro país. Quienes estudian para obtener un título universitario y quienes lo hacen para tener los conocimientos que les permitan transformar al mundo, marcar la diferencia, trabajar para el bien de otros. El doctor Rubén Argüero es de estos y después de haber dedicado más de 50 años al ejercicio de la medicina, la sigue ejerciendo con la misma pasión del primer día. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más donde conoceremos, en corto, a otro mexicano que con su trabajo contribuye a construir un país con mejores oportunidades.